Anuncio oficial, porque fue una declaración. Trump acusa a Maduro en la ONU de dirigir redes criminales y de narcotráfico. Pero lo más fuerte de todo fue la oferta que le tuvo a los narcos que hacen vida en Miraflores. No tenemos otra opción. Vamos a destruir las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro y, atención, a cada matón y terrorista que trafica drogas venenosas a los Estados Unidos lo eliminaremos de la faz de la tierra. Casi nada. Estado de conmoción exterior. Entonces, esa sería la medida que estudia Maduro por tensiones con Washington. ¿Y cómo no va a estar conmocionado después de que la respuesta a su cartica de amor haya sido esa? Por otro lado, Petro pide a la ONU abrir un proceso penal contra Trump por ataques en el Caribe. La lloradera que tiene porque lo desertificaron a él o a su gobierno, este Padre y Señor nuestro. Pero la defensa a los narcotraficantes de Petro no es que sea sospechosa, sino que peca en lo colaborativa. Parece la viuda de los traquetos y también de cuánto malhechor hay por ahí. Las declaraciones son sencillamente surrealistas. Y bueno, Lula da Silva no se queda atrás, abogando por diálogos cuando judicializó a Jair Bolsonaro y ahora a su hijo. Pero Estados Unidos, lejos de prestarle atención al surdaje, realizó prueba de misiles intercontinentales frente a Florida, en lo que muchos consideran como un aumento de la tensión con Venezuela. Mientras tanto, es la corrupción tan grande en Venezuela que hasta los criminales se hacen pasar por funcionarios. Bueno, y es que los funcionarios ya son muchos criminales. Pues de esto y más hablamos el día de hoy. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó parte de su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a lanzar una advertencia directa contra Nicolás Maduro, a quien acusó de dirigir redes criminales y también de narcotráfico. Pero esto ya no es una advertencia, sino una amenaza en toda regla. El mandatario estadounidense afirmó que su administración ha comenzado a emplear el supremo poder militar para desmantelar las organizaciones que, según sus palabras, operan desde Venezuela bajo la conducción del mismísimo Maduro. Insistió en que las organizaciones vinculadas al chavismo están involucradas en el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos y las catalogó como un enemigo de la humanidad. Y el mensaje tiene una frase demoledora, pero escúchelo usted. Por esta razón, recientemente hemos comenzado a utilizar el supremo poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. A cada matón terrorista que trafica drogas venenosas hacia Estados Unidos de América, les advertimos que los eliminaremos de la faz de la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. El mandatario afirmó que cada embarcación incautada con drogas procedente del Caribe tendría la capacidad de matar a más de 25.000 estadounidenses. Por ello, justificó esa acción militar o las acciones militares que se tomaron como medida de defensa nacional. En su intervención, Trump catalogó directamente a Maduro como responsable de las redes del crimen transnacional y lo asoció a pandillas y cárteles ya designados por Washington como organizaciones terroristas. Designamos como organizaciones terroristas a cárteles y pandillas sangrientas como el Tren de Aragua, originario de Venezuela, y también a la Mara Salvatrucha, al MS-13. Son los peores del mundo, torturan, mutilan y asesinan con impunidad, afirmaba Trump. También vinculó la crisis del fentanilo y otras drogas con las operaciones de grupos criminales con base en el Caribe y advirtió que continuará usando el ejército para hundir embarcaciones que intenten ingresar sustancias ilegales en territorio estadounidense. A la gente ya no le gusta cargar grandes cargamentos de drogas en barcos. Ya no hay demasiados barcos que estén viajando por los mares cerca de Venezuela. Tienden a no querer moverse muy rápido ahora. Y prácticamente hemos detenido la entrada de drogas a nuestro país por el mar. Las llamamos las drogas del agua. Matan a cientos de miles de personas, manifestaba Trump. Pero el hecho de que Trump haya dicho lo que usted escuchó frente a las delegaciones de todos los países del mundo que hacen vida en la ONU, ahí, en su sede, tiene una lectura muy clara. No existe un diálogo complaciente posible. Y el fin de esa organización criminal y terrorista tiene los días contados. Lo que vimos, insisto, fue prácticamente el anuncio oficial de ello.
Pero rescatemos las frases más impactantes. Estamos usando el poder de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Trump no habla de dictadores o de oponentes. Claramente trata a Maduro como un terrorista, por lo que traslada de facto toda acción al plano militar. No hay cabida para la diplomacia allí. Maduro, que sigue escribiendo sus cartas y deshojando la margarita. Otra de las frases a poner la lupa ha sido: a todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América, téngase por favor avisado, lo haremos volar por los aires. Una frase sumamente poderosa y que refleja una doctrina operativa no de simple retórica. Una frase que implica que no va a haber advertencia adicional ni tampoco negociación. Fue una especie de ténganse por avisados, muy clásico. Pero también usó el hemos empezado a usar el poderoso ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y a todos los matones que envían drogas a Estados Unidos. Que sepan que los vamos a bombardear y los borraremos de la existencia. En esa frase, hemos empezado a utilizar el ejército poderoso estadounidense, que es sumamente radical y operativa con respecto al régimen de Venezuela desde que comenzaron las operaciones. No se puede tomar como solo una retórica. Es una doctrina prácticamente narrativa con grandísimas implicaciones. No fue un discurso basado en la diplomacia, fue una declaración de guerra narrativa contra el chavismo y contra sus cárteles criminales, que son lo mismo. Los borraremos de la existencia no fue una metáfora, fue un anuncio de acción. Esto deja muy claro que Trump considera a Maduro y su gente como narcoterroristas peligrosos para los Estados Unidos frente a todos los países del mundo, para que les quede bien claro. Trump no habló de Venezuela como país en ningún momento, habló del chavismo como estructura narcoterrorista que también usa la migración como arma, y dejó claro que la ONU no hará nada, solo escriben cartas enérgicas, dijo. Por lo tanto, lo que diga la ONU va a quedar en eso, palabras vacías. Y como ya dijo el secretario de Estado Marco Rubio, poco les importa. Porque además, la aparición de Trump el día de ayer en la ONU estuvo cargada de algunos contratiempos muy casuales, como para ser casuales. Donald Trump apenas llegaba a la ONU, la escalera eléctrica que iba a utilizar para subir se apagó, así, casualmente. Y minutos después, casualmente también, se apagó su teleprompter. Pero craso error. Sí, verdaderamente muy apreciados, de verdad. Y no me importa en absoluto hacer este discurso sin teleprompter porque la verdad, el teleprompter simplemente no funciona. Solo puedo decir que quien quiera que esté operando este teleprompter está en grandes problemas. Porque un discurso que tenía que ser para unos 20 minutos y preparado, terminó siendo de 1 hora aproximadamente y lejos de incomodarlo, le dieron combustible. Entre las cosas que dijo al comenzar fue: resolví 7 guerras en 8 meses y no recibí ninguna llamada de Naciones Unidas para ayudar. Lo único que recibí de la ONU fue unas escaleras eléctricas que dejaron de funcionar y un teleprompter que no sirve. Muchas gracias, Naciones Unidas. Y de allí la cosa tomó otro rumbo. Acusó a la ONU del asalto migratorio a Occidente, habló sobre la invasión de Europa de migrantes ilegales, gravísimo, denunció el doble juego europeo de comprar petróleo y gas de Rusia cuando están en guerra con Rusia y cerró sin titubeos diciendo que la ONU no resuelve problemas, sino que los crea y los financia. Mala idea si intentaron sabotear. Mientras tanto, Nicolás Maduro se reunía el martes con los líderes de los poderes públicos y otros altos funcionarios o delincuentes con cargo, como les digo yo, con el fin de evaluar la emisión de un decreto para declarar estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, tras el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Mar Caribe. Qué raro, ¿verdad? Si a nosotros nos dijeron que todo era humo. Bueno, aseguró que el objetivo de esta decisión es, algo complicadísimo. Mejor escúchelo usted, porque yo solo escucho palabras vacías que no dicen nada. El primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy
heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. Así que vamos a proceder a ese debate ahora. La Constitución venezolana permite declarar el estado de conmoción en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. La Carta Magna señala que esta situación excepcional se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable hasta 90 días más. Como este decreto, hay otros. Estamos preparados para cualquier escenario para garantizar la estabilidad y la unión de nuestro país, afirmaba Maduro, acompañado de delincuentes del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional, como Caristlia Beatriz Rodríguez y Jorge Rodríguez, respectivamente, así también como por el fiscal general, el del Photoshop, Tarek William Saab, entre otros funcionarios. Está siendo objeto de un ataque criminal, burdo y estúpido. Un ataque pensado por imbéciles que viven en Miami y en otros lugares, en Madrid y más allá. Una partida de imbéciles que pierden miles, para no decir millones de dólares, invirtiéndolos en las redes sociales para tratar de manchar a quien es inmanchable. La pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, también participó en la reunión y calificó de muy pertinente esta convocatoria en razón de, digamos, las amenazas que se ciernen, según ellos, sobre Venezuela. Sobre Venezuela no, sobre ustedes, delincuentes. Dijo que esa reunión del Comité Ejecutivo busca blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado venezolano en la defensa, en la salvaguarda, en la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la integridad territorial de nuestra patria. O sea, que les permite hacer lo que les da la gana, lo que ellos consideren, pero en papel, porque al final en la práctica ya lo hacen. La presidenta del TCJ destacó que Venezuela se está preparando para abordar cualquiera de los escenarios. Aseguró que el Poder Judicial cumple a cabalidad para poner estos decretos que suman propuestas que van a contribuir para seguir garantizando la estabilidad nacional. Lo que no está garantizado es tu pellejo, Carlicia. El encuentro, transmitido por el canal estatal, por supuesto, venezolana de televisión, siguió a una marcha en Caracas organizada por el régimen en la que se exhibieron activos militares, chatarra, como vehículos de combate. La movilización respondió, por supuesto, al despliegue estadounidense en el Caribe, que Washington sigue justificando como parte de sus acciones contra el narcotráfico y que Caracas denuncia como un intento de forzar un cambio de régimen. Y sí. Por cierto, Maduro, ¿por qué no fuiste a la Asamblea General de la ONU? Pero retomando el tema de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Colombia, el inestable guerrillo Gustavo Petro, pidió este martes abrir ante la ONU un proceso penal en contra de su homólogo estadounidense Donald Trump por dar la orden de atacar a esas lanchas narcotraficantes en el Caribe donde murieron jóvenes pobres y sin armas para defenderse. Petro, que sospecha que algunas de las víctimas eran colombianos, porque él se quiere bañar en todos los charcos, sostuvo que el mandatario estadounidense debe ser investigado por permitir los disparos de los fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Pobrecitos. Repito, jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York ha sido una cantinflada de marca mayor. No tiene desperdicio. Bueno, sí tiene desperdicio. El interlocutor, por supuesto. No quieren que se haga luz en la América Latina y llegue de nuevo la hora de los pueblos. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Yo no entiendo de qué pobreza habla. Si Maduro dice que ha vencido el dólar de guerra, ¿se acuerdan? Y que ya todo está bien. Que por cierto, el paralelo ya es una locura. Tengo información de cientos de lugares en donde ya se transa en 300 bolívares relajado.
Pero chistecito aparte, de lo de Petro defendiendo delincuentes ya es para que lo encierren en un sanatorio. Yo no sé usted, pero yo creo que Petro está loco por la musiquita que tiene Estados Unidos para que pongan el foco en Colombia y entonces no haya proceso de elecciones. Y esto ya hemos hablado. Pero cuando dice, así llevaran un cargamento ilícito, solo eran unos jóvenes pobres. ¡Wow! Surrealista. Pero no quedó allí. El guerrillo insistió que los muertos no eran los grandes capos de los cárteles, que en realidad viven en Miami y que son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, agregó en un fuerte discurso dirigido a Trump, que la semana pasada sacó a Colombia, principal productor mundial de cocaína, de esa lista de países aliados de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Si bien no implicó sanciones, el retiro de la certificación golpeó muy duro la imagen de Petro, a quien Washington culpa de no hacer esfuerzos suficientes para reducir el número de narcocultivos en el país suramericano. El mismo sujeto que dice que el whisky es más dañino que la coca. Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su administración ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda. Bueno, y otras tantas cosas. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante, con nombre propio por una década en el Congreso de la República siendo senador, y me quisieron matar muchas veces por ello, y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara, y ahora quieren que no continúe un nuevo gobierno progresista, y por eso me desertifican casi que personalmente y calumnian a Colombia. En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína de toda la historia del mundo y lo hizo este gobierno y me desertifican. En Colombia hemos logrado detener el crecimiento de la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca que venía de 43% anual en el gobierno de Duque y lo he bajado en este año a 3%. Y no desertificaron a Duque, que tenía un financiador narcotraficante en su campaña, y sí a Petro, porque dice cosas y verdades. Luego, la política antidrogas no es para la salud pública de la sociedad, sino para la política del poder. Estados Unidos es el principal aliado comercial y militar de Colombia, pero desde la llegada al poder de Trump, las relaciones con el gobierno de Petro se han resquebrajado bastante. Pero mientras tanto, la Marina estadounidense informó este martes que lanzó la semana pasada 4 misiles balísticos de alcance intercontinental desde aguas de Florida o desde la costa este de Florida a modo de prueba. Una aparente muestra de músculo militar que llega en un momento marcado por el despliegue militar de Washington en el Caribe y que ha incrementado la tensión con Venezuela. Aunque es común que el ejército estadounidense informe a posteriori de sus test, de sus pruebas de misiles, y la Marina subraya hoy en un comunicado que estas pruebas no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento internacional, el texto menciona que uno de los 4 lanzamientos, el que se realizó el pasado domingo, iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico. Calculen ustedes. La referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual, si se tiene en cuenta que los lanzamientos de prueba se realizaron en un cuadrante frente a la costa oriental de Florida, muy distante del territorio libre asociado, que en concreto se encuentra a 1.500 kilómetros. Mensaje ni tan subliminal, ¿verdad? Los proyectiles que fueron lanzados desde un submarino de la clase Ohio entre el 17 y el 21 de septiembre son del tipo Tridente 2D5, un misil balístico lanzado desde un submarino con capacidad para cargar cabezas nucleares y con un alcance estimado de unos 12.000 kilómetros. Guerra avisada. Pero desde principios de 2025, al menos 7 personas han sido detenidas en Venezuela por fingir ser funcionarios de organismos judiciales, policiales y administrativos, dejando en evidencia cómo la profunda corrupción local ha convertido la administración pública en una forma de crimen organizado. ¡Qué belleza!
El caso más reciente se registró en el estado Carabobo, lo hablamos, en el centro del país, donde un abogado fue arrestado luego de usurpar funciones como fiscal del Ministerio Público, el fiscalito. El detenido cobraba altas sumas de dinero a ciudadanos a cambio de entregar información sobre las causas penales y acelerar los trámites judiciales, el popular gestor y un poquito más. A raíz de este hecho, también fueron imputados el fiscal superior y otros 10 fiscales de la región señalados de estar en connivencia con el detenido. A comienzos de septiembre, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, el señor Douglas Rico, hola Douglas, tenía rato que no hablaba de ti, también advirtió que criminales estarían suplantando la identidad de funcionarios de ese organismo para estafar. Hemos detectado una modalidad de estafa, donde las personas inescrupulosas están usurpando la identidad de nuestros comisarios del CICPC para engañar y captar víctimas, afirmó. Qué conveniente, ¿verdad? También resalta el arresto de una mujer en julio luego de presentarse falsamente como la alcaldesa del Esequibo, una región en disputa entre Venezuela y Guyana, como todos sabemos. La detenida ofreció contratos y participación en proyectos mineros a cambio de dinero, aprovechándose de la confusión generada por el propio Estado venezolano, que en las cuestionadas elecciones regionales, o mejor dicho, selecciones, escogió un gobernador en esa zona, pero no designó municipios ni alcaldes. De manera similar, se ha identificado a personas que fingieron ser funcionarios de diversas instituciones públicas, incluidas las fuerzas militares, registros y también notarías. Pero Douglas Rico, si en Venezuela todo el mundo anda con una chapa, ¿qué te extraña a ti de un régimen tan criminal como el tuyo? Saludos especiales para Augusto García, para Rodney Márquez y para Edwin Rivera por sus aportes mediante los Super Thanks. De verdad que mucho agradecemos y apreciamos lo que entendemos como el compromiso con el periodismo independiente y la sostenibilidad de este espacio en el tiempo. Gracias. Igual, a todos ustedes que están allí, recuerden suscribirse, comentar y darle like a nuestros videos y compartirlos porque es gratis y es una excelente manera de ayudarnos. Sencillito porque los botones están acá abajo. Ya hay varios que nos han reportado los hypes, pero si eres tú uno de los que le sale ese botón de hype después del like, ese te lo vamos a pedir especialmente, porque es algo experimental que no le aparece a todo el mundo y también nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Señores, ruidos de tambores fuertes, y si crees que todo está a punto de cambiar, no olvides suscribirte. Y sigamos peleando juntos, sigamos en esta comunidad. Libertad o nada, porque seremos libres.